Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, la idea hoy es ver un poco algunos elementos de la economía del peronismo. Nosotros tenemos eh, tres textos para la clase de hoy. Uno es el de Daniel Campione, eh, del intervencionismo conservador al intervencionismo populista, ¿sí? Que analiza las transformaciones del Estado que se van a suceder a partir de la década del 30, pero fundamentalmente en el periodo 43-46, ¿sí? A partir del periodo que se inicia con el golpe de facto del Grupo Oficiales Unidos del GO en junio de 1943, ¿sí? Hasta la asunción de Perón en el año 46. Después tenemos el texto de Alejandro Giuliani, ¿sí? Y un texto documental donde se aportan elementos justamente de la economía peronista de Álvarez y Malginesi, ¿sí? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente en la década del 30, con la crisis mundial de 1929 y con elementos internos, endógenos de agotamiento del modelo agroexportador, en nuestro país se va a iniciar un periodo de industrialización sustitutiva, ¿sí? Lo que se conoce como industrialización por sustitución de importaciones, ya en los primeros años de la década del 30. Y eso va a implicar necesariamente un cambio en la forma del Estado argentino, ¿sí? La forma estatal, para adecuarse a las necesidades de un nuevo contexto en el proceso de acumulación de capital. Daniel Campione ahí plantea que se puede hablar de un proceso de autonomización del Estado en esos años, a partir de identificar que la capacidad del Estado, ¿sí? De alejarse de los intereses inmediatos de los capitalistas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Alejarse de los intereses de las clases dominantes porque el Estado necesita garantizar, ¿sí? Algunas funciones eh, para el proceso de reproducción del capital. En definitiva, esa es una de las funciones insoslayables de un Estado capitalista, garantizar el proceso de reproducción del capital. Aunque eso implique, como se puede observar en la década del 30, cierto distanciamiento de los intereses inmediatos de las clases dominantes en la Argentina. Hay un elemento fundamental, ¿sí? A nivel de historia económica de este periodo, que es en 1940. ¿No? Habría que describir mínimamente, estamos hablando en 1940, ese año ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, eh, se había iniciado el proceso de industrialización en la Argentina de manera quizás no tan organizada, pero sí ya en el gobierno de Justo podemos hablar del inicio de un proceso de industrialización, sin dudas, pero hacia 1940 hay un momento de incertidumbre a nivel también internacional, ¿sí? Que va a expresarse en alguna medida en lo que se denominó como el Plan Pinedo, ¿sí? Pinedo le sonará el apellido por quien fue presidente del Senado durante el gobierno de Macri y fue durante unos meses, también, meses no, horas, durante unas horas, presidente de la República, en su carácter de presidente del Senado, Federico Pinedo. Bueno, ese es el nieto de Jerónimo Pinedo, quien escribiera este proyecto de ley. Sí, Pinedo es un político que proviene, ¿sí? De las clases dominantes, claramente. Y en 1940 va a presentar un proyecto de ley que llamativamente, ¿sí? Fuera de cualquier resabio de posición liberal en la economía, lo que va a plantear el Plan Pinedo es
una vocación por diversificar las exportaciones, diversificar el comercio exterior a través del manejo del tipo de cambio, ¿sí? Manejar el tipo de cambio, expandir la construcción para generar empleo, planteaba la compra de las cosechas por parte del Estado, ¿sí? Como se darán cuenta, son todas medidas de intervencionismo estatal, que hay un sector de la clase dominante que en 1940 puede reconocer, ¿sí?, que es necesario dar un reimpulso al intervencionismo estatal que ya se había comenzado a expresar en la década anterior, pero en ese momento de incertidumbre, ¿sí?, hay que tomar una decisión de o replegarse, ¿sí?, e intentar volver al andamiaje agroexportador, o bien reimpulsar el proceso de industrialización a partir de sumar elementos de intervencionismo estatal, ¿sí? Bueno, el Plan Pinedo expresa esta segunda posición dentro de las clases dominantes. Sin embargo, no va a ser aprobado en el Senado. Eso queda pendiente. No obstante, vamos a ver que muchas de esas medidas se van a retomar posteriormente durante el gobierno de facto del 43-46, pero también durante la economía del peronismo, ¿sí? En términos de las transformaciones económicas en este periodo 43-46, hay que mencionar, hay muchísimas, ¿sí? Se produce un proceso de expansión de la estructura estatal, del aparato estatal, que es consecuente con un proceso de mayor intervención del Estado en la vida económica y social de la sociedad argentina. Entre lo más destacable podemos mencionar la formación del Consejo Nacional de Posguerra, ¿sí? La estructuración de distintas instancias transversales en el Estado argentino en este periodo, denominados como consejos nacionales. El Consejo Nacional de Posguerra fue en particular una de las instancias de mayor elaboración estratégica en esos años. La nacionalización del Banco Central, también en este periodo 43-46, ¿sí? Y la reforma de las cartas orgánicas, lo cual hablaba claramente de un proceso de mayor regulación del sistema bancario. Hay que mencionar que en 1935 se crea el Banco Central en nuestro país. El Banco Central, su primer director va a ser Raúl Prebisch, ¿sí? Uno de los economistas que luego, a fines de la década del 40 y la década del 50, va a ser la, la cabeza principal, ¿sí?, del estructuralismo latinoamericano, fundado desde la CEPAL. Sin dudas, Prebisch es una de las figuras más importantes. Prebisch es asesor de Pinedo, ¿sí?, en el Congreso. Por eso también es uno de los que elabora ese plan Pinedo del que mencionábamos hace unos minutos. Bien. En este sentido, decíamos, importante nacionalización del Banco Central en el periodo 43-46, y en el uno de los últimos decretos también de este periodo, antes del inicio del gobierno democrático de Juan Domingo Perón en el 46, es el IAPI, ¿sí?, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Qué es el IAPI? El IAPI es una institución del Estado que tiene por función apropiarse de una parte de la renta agrícola, ¿sí? Apropiarse de esa parte de la renta agrícola para trasvasarla al sector de la industria, ¿sí?, para promover el desarrollo de la industria en la Argentina. ¿Cómo lo hace? A partir de generar un monopsonio. Monopsonio es, digamos, es como un monopolio al revés, ¿sí? Así, en el monopolio tenemos un único oferente para todos los que buscan comprar, ¿sí? Todos compramos a un único oferente. Acá es al revés. Todos los oferentes tienen un único comprador, y ese único comprador es el Estado, ¿sí? Todos los productores agrícolas deben vender la cosecha al Estado, que se organiza a través del IAPI. ¿Por qué? Porque manejando el tipo de cambio, algo que también se veía en el Plan Pinedo, al haber una dualidad de tipo de cambio, lo que se va a manejar es una diferencia entre los precios internacionales de las materias primas, de la producción agrícola, y los precios internos,
que va a fijar el Estado a través del IAPI. ¿Bien? Esto lo que marca es que la diferencia entre el precio internacional y los precios internos fijados por el IAPI van a marcar, ¿sí?, una porción de la renta agrícola que el Estado se va a apropiar para trasvasarla directamente al sector de la industria. ¿Bien? Por supuesto, esto implica también la creación de una Junta Nacional de Granos, algo que se va a desarticular finalmente con la última dictadura militar. El IAPI va a perecer rápidamente después, mucho antes, con el derrocamiento del peronismo en el 55 incluso. Bien, elementos históricos que no son estrictamente parte de la historia económica, pero sí que hacen al contexto. El rol de Perón dentro del gobierno del GO es un rol ascendente, primero como secretario de Trabajo y Previsión, ¿sí? Lo que hoy sería un ministro de Trabajo, ¿no? Pero en ese momento con carácter de secretaría. Perón desde ese lugar va a tener un vínculo muy fluido con los sindicatos, con los trabajadores y las trabajadoras. Algunos elementos fuertes de ese periodo es la creación del Estatuto del Peón en el año 44, lo cual le vale también una fuerte reticencia por parte de los sectores agropecuarios hacia la figura de Perón. El establecimiento de vacaciones y aguinaldo también durante este periodo, de la mano de la política de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Luego Perón va a tener también otros roles dentro de este gobierno. Va a ser ministro de Guerra, decíamos un rol preponderante en esta instancia del Consejo Nacional de Posguerra, y vicepresidente de la Nación. El rol ascendente que asume Perón va a generar muchísimas tensiones al interior del gobierno y para con sectores de las clases dominantes en el país, que van a llevar a la prisión, ¿sí?, de Perón a inicios de octubre de 1945. Perón es preso en la isla Martín García, y en esos días hay una movilización popular, una movilización de trabajadores y trabajadoras muy fuerte en los centros urbanos del país, pidiendo por la liberación de Perón, ¿sí?, que se había transformado en una figura sin duda afín a los intereses de los trabajadores. La resolución es conocida. En las últimas horas del 17 de octubre, Perón es puesto en libertad y da un discurso en los balcones de la Casa Rosada, que es lo único que amengua el fervor, ¿sí?, y la movilización de aquello que se definía como el subsuelo sublevado, ¿no? Están las fotos de las patas en la fuente, ¿no? Todo lo que implicó ese movimiento iconoclasta de los cabecitas negras ocupando la ciudad. ¿Sí? En este sentido, lean por favor cuentos como Casa Tomada de Julio Cortázar o mismo Cabecita Negra de Germán Rosenmacher, que describen muy bien de manera literaria lo que fue este contraste de, digamos, la plebe, ¿sí?, ocupando los espacios céntricos de la ciudad. No obstante, lo que nos ocupa acá es que se inicia entonces una campaña que lleva a Perón como candidato del Partido Laborista, ¿sí? Perón no tiene un instrumento político propio. El Partido Laborista es el instrumento político, el partido político de los sindicatos en la Argentina, con fuerte presencia del Sindicato de la Carne, uno de los sindicatos más fuertes en nuestro país, junto con los ferroviarios en ese entonces. Perón es el candidato del Partido Laborista. Llamativamente, en esos meses se van a producir
la formación de un frente electoral que se opone a la candidatura de Perón, que se denominó como Unión Democrática. En este frente electoral agrupaba a sectores directamente de derecha, como el Partido Conservador, a el ala izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que se englobaban en la Unión Democrática, en este frente electoral, con el único objetivo de oponerse a la candidatura de Perón, que leían, ¿sí?, todos estos sectores como una reencarnación de los peligros del nazismo y del fascismo en Europa. Recuerden, estamos hablando de 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que había significado eso, ¿sí? La lectura que hacían muchos sectores al interior de la Argentina era, bueno, Perón representa el fascismo, algo que evidentemente era equivocado, porque por más características que podía tener Perón como miembro del aparato militar, la significación de Perón era claramente otra, y los que sobre todo tenían muy claro eso eran los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. De hecho, las movilizaciones importantes, hay que decir, que realizaba la Unión Democrática, estaban encabezadas por Sprill Braden. Sprill Braden era el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, ¿sí? Al ver la fotografía de Braden al frente de la columna de la Unión Democrática, rápidamente los sectores que apoyaban la candidatura de Perón establecieron la consigna Braden o Perón, ¿sí?, marcando todo lo que significaba la figura de un embajador en la Argentina dirigiendo la política de un sector importante del sistema político argentino. Bueno, para los trabajadores y las trabajadoras estaba claro, Braden o Perón era Perón, ¿sí? Grueso favor a esa campaña le hizo Braden, que termina imponiéndose en febrero de 1946 con el 52% de los votos, Juan Domingo Perón. ¿Qué nos interesa mencionar de la economía peronista? Bueno, principalmente su estructuración a partir de planes quinquenales. ¿Sí? ¿Le suena, no? Esto de planes quinquenales lo hemos visto en otros casos históricos. Fíjense qué fascista digo, para reproducir la lectura que hacían muchos de los sectores políticos de la figura de Perón, que fascista, entre comillas, tan raro, ¿no?, que estructuraba su economía en planes quinquenales como la Unión Soviética. Bien, lo cual habla sin dudas de una voluntad por sumar un mayor carácter de intervención en la economía con el objetivo de profundizar el proceso de industrialización iniciado en la década del 30. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de, como no tenemos pizarrón, voy a tratar de compartir pantalla para que veamos. A ver. Bien. Ahí estamos. Ahí está. ¿Sí? El primer plan quinquenal, que se va a iniciar en 1947, va a tener un objetivo claro, que va a ser el fomento de la industria. ¿Sí? Fomentar la industria nacional a partir de incrementar la capacidad adquisitiva de la población, de los trabajadores y las trabajadoras, mediante el aumento del salario real, ¿sí? Mejorando las condiciones de vida de la población, ¿sí? Esa era la manera de ampliar el mercado interno. Algunas de las medidas que va a llevar adelante el peronismo en esta primera etapa va a ser un conjunto de nacionalizaciones de empresas, de servicios, fundamentalmente del transporte urbano, de ferrocarriles, telefonía, gas, electricidad, etc. ¿Sí? También un conjunto de obras públicas, fundamentalmente en áreas de salud, hospitales, viviendas, educación, ¿sí? Áreas fundamentales para justamente mejorar las condiciones de vida de la población que se planteaban como objetivo. Sin dudas, se busca una política de pleno empleo. De hecho, hacia 1948 podemos hablar de
unas condiciones de pleno empleo en la Argentina ya. Y como decíamos, incremento del salario real, ¿sí? Ya hemos explicado en algún momento la diferencia entre salario real y salario nominal, ¿no? Estamos hablando de salario real, es decir, de la capacidad adquisitiva de ese salario, no solo de aumentos nominales, sino de aumentos en la capacidad adquisitiva que superan cualquier obstáculo de inflación, por ejemplo, ¿sí? Y esto va a llevar a algo que fue característico en esta primera etapa del gobierno, en este primer gobierno peronista, que va a ser una redistribución del ingreso, ¿sí? Si uno mide la distribución funcional del ingreso, que se puede ejemplificar de esta manera, se puede explicar de esta manera, todo lo que produce un país y la renta nacional se divide entre lo que va al capital y lo que va al trabajo, ¿sí? Lo que va al trabajo es lo que se destina a salarios, ¿bien? En esos años, la participación del salario en la renta nacional, ¿sí?, pasó del 35% a más del 45% hacia 1949, ¿sí? Y va a llegar a un punto máximo en 1951, donde la participación de los salarios supere el 50%, o va a llegar al 50%, ese es el famoso, a veces se escucha, ¿no?, hablar del 50-50, bueno, se está hablando de eso, ¿no?, de un momento histórico en donde los salarios, ¿sí?, participan en la mitad de la renta nacional, hablando claramente de un proceso de fuerte redistribución del ingreso en nuestro país. Por supuesto que esto crea las condiciones para un aumento de la capacidad de consumo del mercado interno, que era el grueso, ¿sí?, del destino de la industria, de los productos industriales en nuestro país. Y como decíamos antes, dentro de este primer plan quinquenal, está basado en una transferencia de ingresos del agro a la industria a través del mecanismo del IAPI, que explicábamos con anterioridad. Por supuesto que este plan virtuoso de la economía peronista va a tener problemas. Y va a tener problemas claramente a partir de 1949, ¿sí?, cuando empiecen a verificarse ciertos desajustes fiscales en este programa económico, ¿sí?, cuando la inflación comienza a ser un problema también por esos años, y necesariamente hacia 1952, en el segundo plan quinquenal, vamos a observar que se va a producir un nuevo rumbo en la economía del peronismo, que va a intentar equilibrar los desajustes que se habían provocado con esta primera política económica, ¿sí?, que ahora vamos a explicar brevemente. El segundo plan quinquenal, decíamos, iniciado en 1952, va a tener estos objetivos de reequilibrar la economía. Mencionemos que durante el primer plan quinquenal, la política de pleno empleo y de incremento del salario real, ¿sí?, va a traer consecuencias de estancamiento del incremento de la productividad del trabajo, ¿sí?, pero fundamentalmente vamos a asistir a un proceso de estrangulamiento externo, de crisis de las divisas, que son necesarias también para el, eh, el desarrollo de la industria en la Argentina. Esto lo podemos ver en esta. Ahora volvemos al segundo plan quinquenal. Pero es necesario detenerse un poco en esta característica del sistema industrial argentino, que es su carácter no integrado, ¿sí? Aquí hablamos, ¿qué estamos mencionando cuando decimos carácter no integrado? Que el aumento, ¿sí?, el incremento, el desarrollo del sistema industrial argentino de manera extensiva, ¿sí?, requería la importación de bienes de capital, es decir, de maquinaria, la importación de tecnología y la importación de energía, fundamentalmente de petróleo.
¿Qué quiere decir el crecimiento extensivo? ¿Sí? El crecimiento extensivo lo que implica es que para que aumente la producción industrial, ¿sí? Esa producción industrial, el volumen, ¿sí? de manufacturas que produce esa industria, se incrementa a partir de sumar establecimientos, unidades productivas hacia el sistema industrial. Y no, como implicaría un crecimiento intensivo, a partir de aumentar la productividad del trabajo en esa misma cantidad de unidades productivas, de fábricas. ¿Sí? Es decir, que con los mismos estándares de productividad del trabajo, se incrementa la producción industrial a partir de hacer crecer, ¿sí? el sistema industrial, el entramado de unidades productivas. Esto implica, ¿sí? Como decíamos recién, importar cada vez más maquinaria, porque esa maquinaria no se produce en el país, importar tecnología e importar energía que consume esa industria en crecimiento, ¿sí? Y que incorpora cada vez más asalariados al sistema, de producción. ¿Cómo se adquieren estas importaciones? Claramente con divisas, es decir, con moneda extranjera, con dólares que el país no produce. ¿Sí? Argentina no emite dólares, por lo tanto, ¿de dónde se consiguen esos dólares? En nuestra economía, fundamentalmente, en ese entonces y en la actualidad, de un sector, fundamentalmente, no único, pero sí centralmente, del sector primario. Bien. El sector primario es el que aporta divisas, que en definitiva son las que posibilitan la incorporación de bienes de capital, tecnología y energía para el crecimiento, la continuidad del crecimiento industrial. ¿Sí? Ahora bien, de esto hablamos cuando hablamos de carácter no integrado, ¿no? De la dependencia de un conjunto de importaciones para continuar el desarrollo extensivo del sistema industrial. De eso hablamos cuando hablamos de carácter no integrado de la industria, de esta dependencia de importaciones, porque el propio sistema industrial no se autoabastece de estos elementos. Decíamos, esto depende en definitiva del sector primario, que es centralmente el que genera divisas, pero tenemos que analizar la etapa de 1949 a 1951. Y ahí vamos a observar que se producen, tanto a nivel interno como externo, algunos hechos que van a implicar, ¿sí? un serio obstáculo a este modelo de economía peronista expresado en el primer plan quinquenal. En estos años, decíamos, ¿sí? vamos a tener, por un lado, un achicamiento de los saldos exportables. ¿Por qué? Porque Argentina exporta productos primarios, ¿sí? Exporta alimentos. Y el mercado interno, que está en crecimiento a partir de que cada vez se incorporan más asalariados a la industria y que esos salarios tienen un incremento en términos reales, es decir, en términos de su capacidad adquisitiva, ese mercado interno consume cada vez más alimentos. ¿Sí? Por lo tanto, hay una tensión entre lo que se consume internamente y lo que se exporta. Algo que en la actualidad, por ejemplo, podemos ver en muchísimos productos, bueno, el tema de la carne en estos días, estamos en mayo del 2021, podemos observar algo de esto, ¿no? De cómo estas tensiones de las exportaciones de productos primarios, cuando son consumidos por el mercado interno, generan una puja donde o se achican los saldos exportables o hay un proceso de incremento de precios sobre esos productos exorbitantes como en la actualidad. No así cuando se exporta la soja, por ejemplo, que es otro de los productos que en la actualidad la Argentina de hace muchos años exporta. ¿Sí? La soja no es un producto que se consuma centralmente en el mercado interno, pero sí lo es la carne, ¿no? Bueno, en este momento estamos hablando de la Argentina de fines de la década del 40, las exportaciones de trigo sí son importantes para el mercado interno y son importantes para el sector exportador, ¿sí? Por lo tanto, el crecimiento del mercado interno va a provocar una tensión y un achicamiento de los saldos exportables. Primer problema para esta necesidad de divisas de la economía peronista. Segundo, un cambio en los términos de intercambio, ¿sí? Los precios de las materias primas van a sufrir una cierta caída por estos años, pero también
¿sí?, la política de Estados Unidos para lo que es la reconstrucción de Europa Occidental a través del Plan Marshall, va a establecer un proceso en el cual Estados Unidos va a financiar esa reconstrucción, entre otras cosas garantizándose, Estados Unidos es un gran productor de materia prima y de alimentos, garantizándose la exportación de sus materias primas hacia Europa, ¿sí? Esto en realidad continúa ya un proceso de boicot que había comenzado en los años anteriores, incluso al gobierno de facto, ¿sí? El boicot estadounidense sobre la Argentina, fundamentalmente por su posición neutral en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se inicia, y desde ya con el peronismo y con el discurso antiimperialista que adquiría el peronismo en estos primeros años, ese boicot estadounidense se va a continuar y se va a profundizar con el Plan Marshall, lo cual va a generar obstáculos para la Argentina, para las exportaciones primarias argentinas, un nuevo problema para esta necesidad de generar divisas, y finalmente un tercer elemento a tener en cuenta en este contexto histórico es que en la campaña, ¿sí?, agrícola del 51-52 va a haber una caída muy importante a partir de una sequía, ¿sí? Los volúmenes de producción caen casi al 50% en el agro, con lo cual ya explotan el problema de las exportaciones primarias que generan divisas necesarias para las importaciones que requiere el desarrollo del sistema industrial en la Argentina. Bien, esto se evidencia, ¿sí?, por una crisis de estrangulamiento externo, ¿sí? Esto es algo que en la actualidad también podemos observar en la economía argentina, un permanente estrangulamiento externo, ¿sí? A esto nos referimos cuando decimos la falta de generación de divisas, ¿sí?, que son necesarias para el funcionamiento de la economía argentina. ¿Bien? Algo estructural en nuestra economía ya desde la década del 40 en adelante, ¿sí? Algo que la economía argentina no puede solucionar. En este contexto, decíamos, se va a producir un reajuste de la orientación económica que se va a expresar en el segundo plan quinquenal, ¿sí? El segundo plan quinquenal, como analizábamos antes, va a tener por características 3 o 4 elementos bien importantes. En primer lugar, va a haber una política de una diferente política de redistribución del ingreso. Esto se va a observar en que a partir de 1952 se va a establecer que van a existir incrementos salariales solo si existen en ese sector industrial un incremento en la productividad del trabajo, ¿sí? Para esto se genera el Consejo de la Productividad, donde participan sindicatos, participa el Estado y participa el sector privado, ¿sí?, para evaluar la existencia de incrementos en la productividad del trabajo que habiliten un incremento salarial. Si no hay incremento en la productividad del trabajo, ¿sí?, algo que no vamos a volver a explicar, ya lo hemos mencionado en otras clases, no habrá incremento salarial, porque de lo contrario, ¿sí?, hay un estancamiento en la capacidad de generación de un proceso de acumulación autónomo de capital en el sector industrial, ¿sí? En este sentido, hay una restricción de los incrementos salariales, por eso decimos también un cambio en la política redistributiva del peronismo. Y a su vez, se va a asistir a una modificación del tratamiento hacia el sector agropecuario, va a haber incremento en los precios internos, en los precios que el Estado paga a los productores primarios en la Argentina, ¿sí?, justamente por tratarse de uno de los sectores generadores de esas divisas que requiere el sistema industrial, ¿no? Un segundo punto muy importante, es que hay un cambio en la orientación hacia la inversión extranjera, ¿sí?
y esto es quizás llamativo, y lo que generó un conjunto de tensiones al interior de las propias bases de apoyo político del peronismo, ¿sí? Ustedes recuerden que el peronismo, como lo define Alejandra Giuliani, es una alianza policlasista, ¿sí? Donde en su inicio tiene el apoyo de sectores de la Iglesia, o de la Iglesia en general, apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas, tiene el apoyo de los y las trabajadoras, ¿sí? Y tiene el apoyo de un sector de la burguesía, que es la burguesía industrial, ¿sí? Un sector de la burguesía que le interesa que el país continúe el desarrollo de industrialización comenzado en la década del 30 y lo profundice, ¿sí? Esas son las bases de apoyo. Decimos policlasista porque es una fuerza política que tiene el apoyo tanto de un sector del capital como de un sector del trabajo, ¿no? Por eso de distintos sectores distintos sectores de clase en nuestro país. Desde ya que amalgamar, ¿sí? Articular estos distintos intereses de clase se transforma en un equilibrio muy delgado que en distintos momentos va a provocar tensiones muy fuertes, ¿no? Entonces decíamos, segunda característica muy importante de este segundo plan quinquenal de 1952, en tanto y en cuanto el propio sistema industrial argentino no tiene las condiciones para generar un proceso de acumulación de capital genuino, autónomo, ¿sí? Que le permita, por ejemplo, desarrollar la industria pesada y continuar el proceso de crecimiento industrial. Bueno, la manera en que resuelve el peronismo en este segundo plan quinquenal es abriendo la posibilidad, ¿sí? A inversiones extranjeras que habían sido casi nulas en el primer plan quinquenal, por no decir nulas directamente, ¿sí? Frente al proceso de nacionalizaciones que vemos en el primer plan quinquenal, en el segundo plan quinquenal, a modo de resolver estos desequilibrios de la economía peronista, se va a promulgar una nueva ley de inversiones extranjeras que modifica los retornos a las casas centrales, y fundamentalmente se van a establecer acuerdos, ¿sí? Para instalar fábricas de tractores con la Mercedes-Benz, con Kaiser. Se va a establecer un acuerdo, se van a conseguir créditos para el desarrollo de plantas siderúrgicas en San Nicolás y otros proyectos con bancos estadounidenses, ¿sí? Y fundamentalmente lo que fue el más polémico, ahora que se usa esta palabra polémico, ¿sí? El más discutido de los acuerdos con la California Petroleum Company, la actual Chevron. Bueno, googleen Chevron y fíjense quién es Chevron en la actualidad, fíjense las atrocidades ambientales que realiza Chevron en Latinoamérica. La actual Chevron, ¿sí? La California, es uno de los acuerdos que realiza la Argentina para la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Recuerden también, como veíamos recién, que las importaciones de energía, de petróleo, eran un problema en la economía peronista que se intentan resolver con esto. Ahora, ¿qué pasa? El discurso antiimperialista con el que viene el peronismo, la fuerte propuesta nacionalista, la idea de soberanía económica e independencia política, con estos elementos del segundo plan quinquenal que intentan resolver los desajustes de la economía, generan una tensión en la base política del peronismo que se van a hacer sentir. Si hay campañas de rechazo a estas medidas implementadas, y de hecho el fuerte caudal de inversiones extranjeras va a llegar recién con el derrocamiento del peronismo, ¿sí? Claramente fue necesario en nuestro país, ¿sí? Las clases dominantes en nuestro país debieron destruir esa alianza policlasista que representó el peronismo para concretar este proceso de extranjerización de la economía al que vamos a asistir en la Argentina con posterioridad a 1955, ¿sí? Coincidiendo con el momento de lo que se llamó el desarrollismo, ¿no? en América Latina. Y por último,
último elemento de este segundo plan quinquenal es la contención del gasto público y de la expansión del intervencionismo estatal, ¿sí? Esto apuntaba a equilibrar un problema fiscal, ¿sí?, que había tomado un carácter muy importante de desajuste en estos primeros años del gobierno peronista, ¿sí? En este sentido hay que decir que las tensiones que se van provocando en los primeros años del segundo plan quinquenal eh, adquieren un carácter cada vez mayor y sobre todo van a ir alejando a algunos sectores de apoyo de esta alianza política que representó el peronismo. Bueno, la figura de Eva Perón, sin dudas, quien fallece en 1952, representó un elemento, digamos, muy difícil de asimilar por muchos sectores de las clases dominantes en nuestro país y sobre todo de estos sectores de resabios oligárquicos que veían en la figura de Eva Perón incluso alguien que les disputaba un área históricamente afín a los sectores oligárquicos en la Argentina, que era el área de la beneficencia, ¿no? El Estado argentino durante el peronismo institucionaliza una política de asistencia social a partir de la Fundación Eva Perón, y bueno, si uno observa el origen de las sociedades de beneficencia en nuestro país a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, va a ver que en general son las damas de la oligarquía eh, las que acaparan, ¿sí?, las tareas de beneficencia. El Estado argentino durante el peronismo disputa ese rol y de hecho la Fundación Eva Perón es uno de los íconos más importantes de estos primeros dos gobiernos peronistas en el sentido de generar un proceso de dignificación, ¿sí?, de las clases populares, de los cabecitas negras, ¿sí? Pregunten en cualquiera de sus familias y no van a tardar en encontrar historias de si la Fundación Eva Perón o Evita directamente me consiguió una máquina para coser, me consiguió los juguetes para los chicos, la Fundación Eva Perón, en algo que de pronto dignificaba y mucho el lugar de las clases populares en nuestro país, ¿sí? Siempre desde un lugar, a diferencia de la beneficencia, que siempre es desde arriba, ¿no? Y en esto la Iglesia continúa siendo, ¿no?, algo que mantiene este carácter, ¿no?, de campañas de beneficencia que siempre son de arriba hacia abajo, ¿no? Esta idea del peronismo en un proceso de ampliación democrática, sin dudas, y de ampliación de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, también desde lo que es la política asistencial, generó un proceso de recomposición de la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores y sus familias, que constituían la figura de Eva Perón una figura intragable para los sectores dominantes de nuestro país. Pero decía, en estos años finales de la primera etapa del peronismo, sectores de las Fuerzas Armadas comienzan a distanciarse del gobierno de Juan Domingo Perón, lo mismo sectores de las clases dominantes, algunos sectores de la burguesía industrial entienden que el peronismo no está encontrando los elementos de política económica para poder estabilizar un proceso de crecimiento que había iniciado de manera muy promisoria en la segunda mitad de la década del 40, y la pérdida de apoyo de algunos de estos sectores se va a traslucir en junio de 1955 con el bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿sí?, que tiene por objetivo el asesinato de Perón, algo que no se logra, pero lo que sí logran es el asesinato de 300 civiles que están en la Plaza de Mayo. Estos bombardeos que lleva adelante
la aviación, ¿sí? Argentina, van a tener el fuerte apoyo de la Iglesia. De hecho, los aviones que bombardean Plaza de Mayo tienen inscripto, en los aviones tienen la inscripción de Cristo vuelve, ¿sí? Lo cual hablaba a las claras de una separación de la Iglesia y el peronismo, y de un total enfrentamiento entre estos sectores y una parte también de los militares. Eh, la situación política y social en esos meses es muy cruda, ¿sí? Y Perón termina renunciando en septiembre de 1955, ¿sí? Eh, dando lugar al inicio de lo que se conoció como la Revolución Argentina o Revolución Libertadora, renominada por los sectores del peronismo proscripto como revolución fusiladora, ¿no? Bueno, porque en esos meses de inicio del golpe de facto de la Libertadora se van a producir muchísimos fusilamientos, entre ellos los de José León Suárez, que retrata muy, muy magistralmente Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Bueno, en esta muy breve síntesis de lo que fue el periodo y la economía peronista de los dos primeros gobiernos peronistas, eh, les dejamos para leer la bibliografía comentada, ¿sí? Y bueno, cualquier consulta, vamos a abrir un foro en el aula, ¿sí? Para que puedan ir volcando comentarios, dudas, o lo que fuera necesario, ¿sí? Bueno, les dejo buenos días. Hasta luego.